Un saludo a todos, tenemos un nuevo video en este canal, escrito está. Mi nombre es Carlos Martínez y me da gusto poder hablar con ustedes de esta palabra maravillosa, capítulo 21 de Génesis. Hoy empezaremos a hablar acerca de la vida del patriarca Isaac, hijo de Abraham. Bueno, te invito para que lo veas con tu hijo, con tu hija, este video, porque vamos a hablar mucho acerca de los niños, acerca de los adolescentes, con esta porción bíblica que Dios nos permite tener. Abre tu Biblia, capítulo 21 de Génesis. Dice así: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Aquí vemos un juego de palabras en el que Dios confirma o nos hace saber al lector, le revela a Moisés, para que lo deje plasmado, que es Isaac el hijo de la promesa. No hay duda. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. Es decir, así como él le dijo que le iba a permitir tener hijos a los 90 años, entonces la visita, dice, hizo con Sara como había hablado, es decir, su palabra se iba a cumplir y Sara ya tenía 90 años y dio a luz un hijo, como Dios se lo había dicho, cuando ya nadie lo creía. Los hijos son voluntad de Dios en nuestra vida, nosotros ya estamos en el camino de Dios y quizá por diferentes formas, por diferentes situaciones, llegamos a concebir a nuestros hijos, quizás algunos cuando no eran hermanos, otros fuera del matrimonio, o quizás tienen hijos de alguna otra mujer o otro hombre, pero luego llegas al camino de Dios, Dios te rescata, Dios transforma tu vida, entonces todos esos hijos pasan a ser hijos del pacto de Dios por tu fe. Entonces tú como papá, tú como mamá, debes de creer y debes de tratar a tus hijos de una manera sabiendo que Dios tiene planes y propósitos para ellos, no importando el medio o la forma o el contexto en el que llegaron a estar ya en tu vida. Lo que importa es que Dios ha cambiado tu vida, tu manera de pensar, entonces esa fe debe de ser transmitida a ellos. Nosotros no podemos ir por la vida catalogando a nuestros hijos como que, oh, es que lo tuve antes, oh, es que todavía no era hermano y le puse este nombre de un artista. Nosotros debemos de saber que cuando Dios llega a nuestra vida somos criaturas nuevas y Dios entonces tiene planes para todos los que deja que lleguen a su camino. Entonces es por voluntad de Dios, no debemos de desechar a nadie. Entonces nace Isaac y le ponen este nombre que Dios les había dicho que quiere decir risa, pero nace después de que pasaron 25 años de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Fíjense, 25 años que Dios le decía, vas a tener un hijo y no tenía nada, van a ser un hijo y no tenía nada, de Sara tu mujer, 25 años. Esto nos dice que nosotros debemos de ser pacientes con las promesas de Dios, porque no se trata de obtenerla ya o cuando yo quiera la promesa, sino cuando el plan de Dios requiera su tiempo correcto y perfecto. Hay algo importante. Mucha gente dice, no, que en el tiempo de Dios, cuando Dios quiere, cuando Dios esto, y alucinan. Uno debe de trabajar en la obra de Dios y el plan de Dios se va a llevar a cabo sus decisiones cuando Él quiera, pero uno debe de estar en acción, activo, listo. Entonces, a los 8 días de nacido, rápido Abraham circuncidó al niño, es decir, lo metió al pacto que Dios le había pedido con la señal de la circuncisión. No se esperó, a los 8 días era circuncidado, es decir, pasaba a ser del pueblo de Dios. Ahora nuestros hijos desde niños deben de entrar al pacto. Como nosotros no los bautizamos, como los bautizan los católicos, para ellos meterlos al pacto. Nuestros hijos no son bautizados porque el bautismo es cuando uno ya está adulto, que uno ya puede decidir y entiende entre lo bueno y lo malo. Nuestros niños no saben lo que es bueno y es malo cuando están chicos. A ellos se les presenta en la iglesia y es un simbolismo maravilloso de decir, Señor, aquí está mi hijo, reconozco que tú me lo diste, yo voy a hacer mi parte para que este niño crea en ti y te sirva por mi ejemplo, y aquí está, lo presentamos. Bueno, nuestros hijos también tienen que ser presentados y aparte ellos deben desde niños saber que son parte de un pacto que sus padres tienen con Dios, como lo tenía Abraham, y por eso hizo el pacto con Isaac. Son los herederos de la promesa, nuestros hijos también. Bueno,
tenía Abraham 100 años cuando nació Isaac. Es decir, habían pasado 2000 años ya de la creación, de la caída de Adán, el segundo registro de la Biblia, y faltaban, Isaac viene a nacer, hermanos, 2000 años aproximadamente antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que entre Jesucristo, la vida de Isaac y Jesucristo, hermanos, todo lo demás que vemos en Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces de Ruth, todo eso hasta allá está dentro del margen de aproximadamente 2000 años. Entonces, cuando llega el hijo, Sara dice, Dios me ha hecho reír y todos se van a reír conmigo cuando vean a qué edad voy a dar de mamar a este bebé. Y Abraham también dijo, ¿quién iba a decir esto, no? Al grado que hasta nosotros nos hemos reído al leer esta historia. Nos imaginamos a Sara ahí viejita y Abraham viejito, atendiendo un niño. Imagínense los desvelos, todo eso a esa edad. Pero fue tan cierto que ella dijo que nos íbamos a reír con ella, pero qué bendición su ejemplo. Entonces el niño va creciendo, Isaac va creciendo y es destetado. Y Abraham hace un gran banquete, hace una fiesta para celebrar que su hijo está pasando a otra etapa de su vida. Es decir, el banquete y el destete era una celebración porque ya el muchacho va creciendo, el niño va creciendo, haciendo formal para hacerse parte ya de su compromiso de una manera más madura. Entonces eso se celebra porque Isaac es el heredero de la promesa y ya está en una edad en la que él ya va a entender más cosas que Dios va a hacer en él. Nosotros también debemos de ir celebrando, hermanos, que nuestros hijos van pasando de etapas de vida. A veces los papás solo nos preocupamos porque ya cumplió años otra vez el chamaco o la niña y hay que hacerle fiesta. Se preocupan por rentar un salón, se preocupan por gastar, se preocupan por invertir. ¿Qué mono le gusta al niño? Les preparamos fiestas de los colores que a ellos les gustan, de los superhéroes, de lo que sea. Esa es nuestra preocupación, pero no nos preocupamos o no celebramos que el niño, la niña, al ir creciendo, entonces están en una etapa más madura para hacerse más parte del compromiso con Dios. Ahí es donde a nosotros nos falta ese contenido espiritual con nuestros hijos de creer en la fe y en la promesa. No solamente se trata de celebrarles que cumplieron un año más de vida, sino celebrarles que están ya madurando, que van creciendo y entienden más cosas de Dios. Por eso ellos, al destetarlos y al hacerles un gran banquete, decía, ya se está convirtiendo en una parte fundamental para que su herencia pueda crecer. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos esto. Hazle una fiesta, mira, ya cumplió 10 años. Fíjate, ya 10 años ya entiende muchas cosas del camino de Dios, ya sabe leer, tiene que leer la Biblia, llevarlos a celebrar que ellos ya van cumpliendo en un rol más elevado para con Dios. Entonces, cuando hacen esta celebración donde le están inculcando a Isaac lo espiritual, que es lo que tú y yo debemos de inculcarle a nuestros hijos, lo espiritual, para que ellos vayan viendo una diferencia en ellos, no depender de la iglesia. Ahí van a la iglesia, ahí los vemos en la iglesia, cantan con los niños, juegan con los niños. No, ellos tienen que estar cimentados, porque no hemos aprendido. Después los chamacos crecen, son jóvenes y parece que nunca fueron a la iglesia, no respetan a Dios, no conocen la santidad ni les interesa lo espiritual, son solamente hijos de hermanos carnales. Entonces eso es lo que nosotros debemos de cuidar. La Biblia nos enseña eso en Isaac. Entonces Isaac tiene un hermano que es Ismael, que le gana por 13 años. Cuando Isaac tenía 10 años, pues Ismael tenía 23. Donde resalta esto en que se burlaba de Isaac, o sea, era un abusivo, le ganaba por 13 años y él si tenía 5 años, pues el otro tenía 18. Entonces había un problema ahí de este muchacho que se burlaba de que decían que Isaac era el de la promesa, quizás se burlaba de todo lo que se decía que había para él y lo tenía a menos. Entonces, todo este tipo de cosas, hermanos, nuestros hijos se deben de preparar porque el mundo se va a burlar de ellos
cuando ellos entiendan, hermanos, que ellos son los herederos y se porten de una manera diferente, sus compañeros de la escuela se van a burlar, sus compañeros de la preparatoria, de la secundaria se van a burlar de ellos, aún en la universidad. Pero nosotros tenemos que llevarlos a ese conocimiento y esa madurez de que ellos son los hijos de la promesa que Dios nos ha entregado a nosotros. Entonces no es quererlos meter en una caja de vidrio donde, oh, no les van a hacer bullying, no va a haber bullying para ellos, Señor, líbralos del bullying. No, sí va a haber. El asunto es que ellos deben de ir mentalizados que la riqueza que ellos tienen es más grande que la que los otros no tienen, tristemente. Entonces el mundo, hermanos, se va a burlar de ellos. Le dice Sara, cuando ve que Ismael se está burlando de su hijo, le dice a Abraham, este niño no va a heredar con mi hijo, yo no quiero que él sea parte de esto. Y realmente, hermanos, el mundo no va a heredar con nosotros. Nuestros hijos deben de saber eso. El mundo se comporta diferente, actúa diferente, tiene prácticas diferentes porque no van a heredar con nosotros los cristianos. Ahora hay otra cosa que también, porque dice el apóstol Pablo que el carnal perseguía al de la promesa, es decir, Ismael el carnal, el del mundo, el que nomás mira todo aquí físico, persigue al que tiene promesas divinas del cielo. Así va a pasar en este tiempo con nosotros y ha pasado durante la historia del cristianismo. Pero también los hermanos carnalones, los hermanos mundanos, los que se dicen cristianos pero se portan como los paganos, ellos tampoco van a heredar con nosotros. Aunque tengan una apariencia de piedad, aunque tengan un disfraz como de ovejas, pero son cabritos, ellos también tienen que saber que si no cambian, ellos tampoco van a heredar con nosotros. Entonces Sara dijo, ¿sabes qué? Mi hijo no va a heredar con ese burlador ni con ese pagano. Y a Abraham se le hizo difícil ver esto. Y aquí el apóstol Pablo, cuando nosotros vamos al libro de Gálatas 4, nos enseña una alegoría, o sea, una representación, un significado en estas dos mujeres, en Agar y en Sarai. Fíjate lo que dice acerca de lo carnal, del esfuerzo humano meramente. Dice, Agar representa lo terrenal, Agar, lo carnal. Representa el monte Sinaí que está en Arabia, o sea, la ley. Y si Sarai, no, ella representa la nueva Jerusalén, la espiritual, la gracia. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Que los cristianos somos los verdaderos hijos de Abraham por la fe, no por ser descendientes de sangre, como lo era Ismael solamente, sino por la promesa que Dios le hizo a Isaac, que lo sacó de lo imposible. Ahora, en este tiempo, muchos cristianos o excristianos, ellos van de reversa, quieren irse al judaísmo, o sea, quieren irse al mundo israelita como en los tiempos de antes, ¿no? Son mexicanos y ahora resulta como los que tienen 20 minutos que se van al otro lado y hablan así bien pochos, ¿no? Ya se saben 4 o 5 palabras en hebreo, ya usan las palabras en hebreo. Empiezan a adoptar costumbres judías, pero hermanos, realmente los apóstoles no nos enseñaron que estaba en lo externo ni en las formas el agradar a Dios en esta nueva palabra que Jesucristo traía para ellos. No se trataba de adoptar ni las reglas judías, sino que realmente el corazón cambiara para ganar almas y cuidarnos para el evangelio de Cristo. Entonces no debemos nosotros ocultarlo en esas formas externas, andar con nuestra kipa. O sea, respetamos a los que sí son judíos, que sí son israelitas, pero los mexicanos o los que no son, que ellos son de otra nacionalidad, hermanos, es algo ridículo. Nosotros debemos de realmente darle la gloria al Señor por el cambio que hizo en nuestra vida y no querer con apariencias religiosas o culturales vernos más profundos en lo de Dios, porque es algo, hermanos, que hasta a veces nos da risa, ¿no? Los apóstoles se preocupaban por ganar almas, por guardarse para el Señor, por tener poder, unción, no por andar aparentando cosas que realmente no. Antes comían cerdo, ya no comen cerdo porque la ley, ahora sí ya traen su kipa, porque no hay nada entre ellos y Dios, hermanos. Pero bueno, respetamos todo, ¿eh? Pero realmente el cristiano que va sobre esto, hermanos,
es para aparentar o es para disfrazar que no pudo sostener realmente un cristianismo real. Entonces buscan en apariencias externas, hermanos, algo que no debe de ser. Bueno, sigamos adelante. Los apóstoles estaban preocupados por otra cosa. Bueno, hermanos, este dicho pareció grave a Abraham. No sabía cómo resolver, ya que también era su hijo. Le dijo Sara, quiero que ellos no hereden. O sea, le estaba diciendo, córrelo de aquí. Jehová le dice a Abraham, no te preocupes, oye a tu esposa, mira, yo también tengo planes para Ismael. Obviamente toda la gente que Dios deja que nazca, Dios tiene planes para ellos, para todos, buenos, malos, ricos, pobres. El problema es que a Abraham le duele porque es su hijo, pero Dios dice, no, yo tengo planes para ellos, déjalos que se vayan. Entonces, le da un pan y le da un odre de agua, lo puso sombra y lo despidió y se fue. Y ahí, hermanos, vemos, Abraham era un hombre riquísimo, pero ¿por qué solamente le daría eso? Pues no sabemos. Podemos pensar muchas cosas, que Abraham quiso decir, ok, Señor, estoy seguro que tú los vas a sustentar, les voy a dar solo eso. Quizás habló con ellos y les dijo, miren, llévense todo esto, no ocupo darles más porque Dios me dijo que los va a bendecir, entonces vean su mano. No es que no les puedo dar, es que Dios dijo. Entonces, quizás Abraham pues quiere estar seguro. Y ellos se van y andan errantes en el desierto, hermanos. Sin agua se les acabó y Agar pone a Ismael debajo de un arbusto ahí para no verlo morir. O sea, a ella ya se le había olvidado que hacía muchos años, hermano, Dios ya le había dicho que iba a ser una gran nación de su hijo Ismael. Se le había olvidado. Porque quizás no era una mujer que tenía un real pacto con Dios, una fe en Dios. Ya se le había aparecido el ángel de Jehová, pero ya habían pasado años. Entonces viene el ángel de Jehová y le recuerda la promesa. Y dice la Biblia que Dios le abrió los ojos y vio una fuente que estaba allí. Los problemas, esto es importante, los problemas a veces nos hacen que no miremos la solución. La presión, la tribulación, la situación hace que nosotros no miremos que ahí está la respuesta. Y yo quiero decirles en este día que por grande que sea tu problema, tu necesidad, la respuesta ahí está, pero no te dejan verla porque no quieres cambiar hábitos, no quieres cambiar quizás de religión, no quieres probar algo verdadero, quizás estás muy agarrado de tu cultura o de tu costumbre o de tu vicio y eso te ciega. La presión de ver que no, se va a morir mi hijo, aquí hay desierto, no veo nada, dijo, aquí nos vamos a morir, ahí dejó el chamaco, lo largó y se fue a un tiro de arco, dice, de distancia para no oír, no ver cuando se muriera, pero clamó el muchacho, clamó y Dios lo escuchó porque tenía planes para él, porque aunque no había actuado bien al burlarse del espiritual, pero Dios tenía planes para él, y ahí donde el ángel de Jehová vino. Hoy es el día de que tú debes de clamar, que tú debes de pedirle a Dios y Dios entonces va a abrir tus ojos y vas a entender que, lo que me decían de Cristo, esa es la fuente de agua en el desierto. Lo que me decían del Señor cuando me invitaban a la iglesia. Yo quiero llorar como los hermanos cuando están ahí llenos de gozo. Ahí es donde Dios te va a abrir los ojos. Deja que Dios te deje ver la bendición, la riqueza que tiene en medio de tu desierto. No te ahogues en medio de tus problemas porque hay un Dios que es la respuesta para todo y se llama Jesucristo. Él va a ayudarte en tu matrimonio, va a ser una fuente de agua viva en tu matrimonio, va a ser una fuente de agua viva con tus hijos, va a ser una fuente de agua viva en tu ministerio, en tus dones, en todo lo que tú necesites. Él va a ser una fuente de agua viva. Y dice la Biblia que Dios estuvo con Ismael, con este muchacho, y fue tirador de arco, es decir, un hombre fuerte que se enseñó a valer por sí mismo en el desierto. Tú debes de aprender a no ser autosuficiente como Ismael, que digas, voy a sobrevivir en el mundo, voy a sobrevivir con mis fuerzas. Métete a la promesa de Dios como Isaac, porque Dios es el que nos dará una recompensa tremenda. Motiva a tus hijos, celébrales que cumplen años, pero también celebra que están creciendo en el compromiso con Dios, porque para eso fueron diseñados. Dios te bendiga grandemente. Espero que este video sea de bendición para tu vida y enriquezca más tu conocimiento de la palabra de Dios. Empezamos con la serie de Isaac, hijo de la promesa. Ánimo, bendiciones, la promesa es tuya.